Bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright, alegro a tenerlos otra vez por AQU. Espero que es tu copyright n teniendo un día maravilloso o una noche espectacular, dependiendo de CU, do es tu copyright n viendo este vídeo. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright, que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta. Hablo por supuesto de Kerem Bürsin y Hande Rafael. Su copyright, estuve pensando, otro vídeo sobre Kerem y Hande. Pero confíen en mí porque este es diferente. Hoy no vamos a hablar de rumores sin fundamento, ni de especulaciones vacuas. Hoy vamos a desentrar más menos a un secreto que según dicen, el propio Kerem Bürsin ha revelado. Lo escucharon bien. Vamos a descubrir QU Copyright hay detrás de esa química innegable. QU Copyright se esconde tras esas miradas que derretúan pantallas. QU Copyright pa su superíndice 3 realmente entre estos dos talentos turcos que conquistaron el mundo con su romance en la ficción superíndice 3N, y Kizu, también Copyright N en la vida real. Antes de que me adentre en los detalles jugosos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQU, o si ya llevan tiempo viendo mis vídeos pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ni una sola de mis actualizaciones, porque AQU siempre les traigo las noticias frescas y los chismes calientes del mundo del espectáculo. Además de al suscribirse me ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido que les encante. Ahora sin preámbulos, vamos a por el secreto de Kerem y Hande. Bien, empecemos por el principio. Todos recordamos con un suspiro de nostalgia, la U con diéresis copyright poca dorada de Senu con diéresis al cap, ¿verdad? Esa serie que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N, que nos hizo reír a carcajadas y llorar a moco tendido. Y por supuesto, la pareja protagu superíndice 3 Nika, Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande Rafael y Kerem Bürsin. La química entre ellos era palpable e electrizante, tanto que traspasaba la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, los fans, nosotros, ustedes, yo, todos nos preguntamos, ¿serú que ese amor es solo actuación superíndice 3N, o hay algo ese? Y la respuesta, por supuesto, no tardó superíndice 3 en llegar. Después copyright de meses de especulaciones, rumores y pistas sutiles en redes sociales, Hande y Kerem confirmaron lo que todos sospechábamos estaban juntos. El mundo entero explotó superíndice 3 de alegría. La pareja del momento, los reyes de la pantalla chica, eran reales. Era un cuento de hadas hecho realidad. Vacaciones juntos, fotos adorables en Instagram, declaraciones de amor públicas, todo pareció indicar que habíamos presenciado el nacimiento de una relación superíndice 3N duradera. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Después copyright de una o más menos o y medio de romance, la noticia que nadie quiero escuchar llegó superíndice 3, Hande y Kerem han terminado. El shock fue absoluto. QU Copyright agua pasado. ¿Du superíndice 3 de se agua roto el encanto? Las teorías conspirativas comenzaron a florecer, cada cual se descabellada que la anterior. Que si agua terceras personas involucradas, que si la presión superíndice 3 en medio tica era insoportable, que si simplemente se agua acabado el amor. Las explicaciones eran infinitas pero la verdad real, permaneció oculta. Y AQU es donde entra en juego el secreto que les prometo al principio. Según fuentes cercanas a Kerem Bürsin, y esto lo digo con toda la cautela del mundo, porque saben que a mí me gusta corroborar la información superíndice 3N antes de compartirla con ustedes, según estas fuentes. Kerem ha revelado a un círculo íntimo de amigos que la razón superíndice 3N principal de la ruptura con Hande fue una combinación superíndice 3N de factores, pero con un denominador común: la diferencia en sus prioridades y aspiraciones a largo plazo. Al parecer, y esto es crucial, Hande estaba enfocada en construir una carrera su superíndice 3 lida en el mundo de la actuación superíndice 3N, explorando diferentes roles y desafiando sus propios límites como artista. Tenía ambiciones de expandir sus horizontes, Kizu incluso probar suerte en Hollywood, algo que siempre ha estado en su radar. Y seamos sinceros con su talento y belleza, no me extraña más menos aruanada verla triunfar a Yu.
Por otro lado, Kerem, si bien también copyright N es un actor talentosísimo, tenía una visión superíndice 3N diferente. Según estas fuentes, Kerem aspiraba a algo muy de ese que simplemente actuar frente a las CU maras. Quiero involucrarse en la producción superíndice 3N, dirigir, escribir. Tenía una pasión superíndice 3N por contar historias desde diferentes perspectivas, una ambición superíndice 3N de crear contenido propio, de dejar su huella en la industria del entretenimiento de una manera muy profunda y significativa. Y aquí es donde surge el conflicto. Si bien ambos se amaban y se apoyaban mutuamente, sus caminos comenzaron a divergir. Ande sentía que Kerem estaba demasiado enfocado en sus proyectos personales, restuándole atención superíndice 3N a la relación superíndice 3N. Y Kerem, por su parte, sentía que Ande no. Entendía su necesidad de explorar su creatividad y de crecer profesionalmente. Además, la presión superíndice 3N medio tica, como les mencionaba antes, también copyright N jugó superíndice 3 un papel importante. Ser una de las parejas muy queridas y seguidas del mundo tiene sus ventajas, pero también copyright N sus desventajas. Cada paso que daban era analizado con lupa, cada gesto era interpretado, cada rumor era amplificado. Era difícil mantener la privacidad y la intimidad en medio de tanto escrutinio público. Y por supuesto, la distancia física también copyright N influye superíndice 3. Debido a sus compromisos laborales, Ande y Kerem pasaban mucho tiempo separados, lo que dificultaba a UN de se mantener viva la llama del amor. Las agendas apretadas, los viajes constantes, la falta de tiempo para compartir momentos juntos, todo esto fue minando la relación superíndice 3N poco a poco. Pero ojo, esto no quiere decir que la ruptura haya sido un drama total y absoluto. Según mis fuentes, Ande y Kerem terminaron en buenos tu copyright minos, con respeto y cariño más menos o mutuo. Entendieron que sus caminos estaban tomando rumbos diferentes y que lo mejor era seguir adelante por separado. No hubo peleas escandalosas, ni acusaciones graves, ni traiciones imperdonables. Simplemente el amor, a veces, no es suficiente. Y aquí viene otra parte interesante de la historia. Después copyright ese de la ruptura, tanto Ande como Kerem se han enfocado en sus carreras y en sus proyectos personales. Ande ha seguido cosechando con diéresis copyright hitos en la actuación superíndice 3N, protagonizando nuevas series y películas que han sido aclamadas por la crítica y el público. Además se ha incursionado en el mundo de la moda, convirtió copyright 2 en embajadora de importantes marcas internacionales. Kerem, por su parte, ha estado trabajando arduamente en sus proyectos de producción superíndice 3N y dirección superíndice 3N. Ha fundado su propia productora y estuvo desarrollando nuevas series y películas que prometen ser innovadoras y originales. Además ha seguido actuando en algunos proyectos, pero de manera muy selectiva, eligiendo roles que le permitan desafiar sus propios límites como actor. Y lo muy importante, ambos parecen estar felices y realizados con sus vidas. Han aprendido a superar la ruptura y a seguir adelante con sus propios caminos. Han demostrado que se puede mantener una relación superíndice 3N cordial y respetuosa incluso después copyright ese de haber compartido un romance intenso y apasionado. Ahora bien, su copyright que muchos de ustedes estuvieron pensando, ¿habrá una reconciliación superíndice 3N en el futuro? ¿Volveremos a ver a Ande y Kerem juntos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto y todo puede pasar. Pero por ahora parece que ambos estuvieron enfocados en sus propias vidas y en sus propios proyectos. Sin embargo, nunca digas nunca, ¿verdad? En el mundo del espectáculo, las sorpresas estuvieron a la orden del día. Quizás en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse y el destino les depare una nueva oportunidad. O quizás simplemente sigan siendo amigos y colegas, manteniendo un recuerdo cariño más menos oso de los momentos que compartieron juntos. Lo que es seguro es que Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin siempre serán recordados como una de las parejas muy queridas y emblemáticas de la televisión superíndice 3N turca. Su romance, tanto en la ficción superíndice 3N como en la vida real, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de millones de fans en todo el mundo. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su legado perdurará por siempre. Y para terminar de darle un poquito de ese de sabor a este chismecito, les voy a contar un par de cositas que he escuchado por ahí.
Se dice que a pesar de la ruptura Ande y Kerem siguen manteniendo contacto esporádico. A veces se cruzan en eventos sociales, otras veces se envían mensajes de felicitación superíndice 3N por sus logros profesionales. No es una amistad íntima y cercana, pero su una relación superíndice 3N cordial y respetuosa. Además de ese, se rumorea que ambos estuvieran abiertos a la posibilidad de trabajar juntos nuevamente en el futuro. No hay nada concreto todavía, pero la idea es latente. Y si eso llegara a suceder, sería una bomba. Imagúnense la expectación superíndice 3N que generará ver a Ande y Kerem compartiendo pantalla de nuevo. Sería un evento televisivo de proporciones con diéresis copyright picas. Pero por ahora, todo son especulaciones. Lo único que sabemos con certeza es que Ande Eru Párrafo y Kerem Bürsin son dos talentos indiscutibles, dos profesionales exitosos y dos personas que, a pesar de haber tomado caminos diferentes, siguen guardando un recuerdo cariu más menos oso de los momentos que vivieron juntos. Y con esto, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo del secreto mejor guardado de Ande y Kerem. Su copyright, que es un tema que les apasiona y que siempre quieren saber ese sobre esta pareja y cu superíndice 3 Nika. Para recapitular un poquito, hemos descubierto que la razón superíndice 3N principal de la ruptura entre Ande y Kerem fue una combinación superíndice 3N de factores, incluyendo la diferencia en sus prioridades y aspiraciones a largo plazo, la presión superíndice 3N, medio ética y la distancia física. También copyright N hemos visto que ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales. Y por último hemos escuchado algunos rumores sobre la posibilidad de una futura reconciliación superíndice 3N o de un nuevo proyecto juntos. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que hayan aprendido algo nuevo sobre Ande y Kerem. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 este vídeo? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos de nuevo? Du copyright déjenme saber sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también copyright N sean fans de Ande y Kerem. Y lo muy es importante, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola de mis actualizaciones. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención superíndice 3N. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Asterisco asterisco asterisco. Alto ahí, corazones. Que esto no se acaba aquí. Si pensaban que ya les había contado todo, se equivocan. Porque como buena detective del corazón, y de la farándula turca, claro está, he seguido investigando, indagando, buceando en las profundidades de los secretos de Kerem y Ande. Y oh sorpresa, descubierto detalles aún más jugosos que estoy deseando compartir con ustedes. Asterisco asterisco profundizando en las diferencias asterisco asterisco. A ver, hablemos con más detalle de esas dichosas diferencias que, según Kerem, fueron clave en la ruptura. No es tan simple como ella quería Hollywood y el ser director. No, mis amores, la cosa es mucho más compleja. Para empezar, hay que entender la personalidad de cada uno. Ande, con su belleza deslumbrante y su talento innato, siempre ha tenido una ambición desmedida por conquistar nuevas metas. Es una mujer que no se conforma con lo que ya tiene, que siempre quiere más, que necesita desafiarse a sí misma constantemente. Y esto en el mundo de la actuación, se traduce en buscar papeles cada vez más complejos, más arriesgados, más diferentes a lo que ya ha hecho. Hollywood para ella, no era solo un sueño, sino una meta lógica, un paso natural en su carrera. Era la oportunidad de codearse con los grandes, de demostrar su valía en un mercado mucho más competitivo y exigente. Por otro lado, tenemos a Kerem, un hombre con una mente inquieta, con una creatividad desbordante, con una necesidad imperiosa de contar historias. Para él, la actuación era solo una herramienta, un medio para llegar a un fin.
Lo que realmente le apasionaba era el proceso creativo en su totalidad, desde la concepción de la idea hasta la realización final. Quería tener el control, quería ser el autor de su propio destino. De ahí su deseo de involucrarse en la producción, la dirección, la escritura. Quería crear contenido que reflejara su visión del mundo, que transmitiera sus valores, que dejara una huella en la sociedad. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues en que estas dos visiones, aunque compatibles en un principio, comenzaron a chocar a medida que la relación avanzaba. Ande sentía que Kerem estaba demasiado absorbido por sus proyectos personales, que no le dedicaba el tiempo y la atención que ella necesitaba. Sentía que su relación había pasado a un segundo plano, que él estaba más interesado en sus ambiciones profesionales que en ella. Y esto, lógicamente, generaba frustración, resentimiento, y una sensación de soledad que fue minando la relación poco a poco. Por su parte, Kerem sentía que Ande no entendía su necesidad de crecer profesionalmente, que no apreciaba su creatividad, que no le daba el espacio que necesitaba para desarrollar sus proyectos. Sentía que ella lo presionaba para que se conformara con ser simplemente un actor, que no le permitía explorar su potencial en otras áreas. Y esto, a su vez, generaba frustración, incomprensión, y una sensación de asfixia que también contribuyó a deteriorar la relación. *** La sombra de la fama ***. Y como si esto no fuera suficiente, tenemos el tema de la fama. ¡Ay, la fama, mis amores, qué cosa tan ambivalente! Por un lado, te abre puertas, te convierte en una estrella, te da acceso a un mundo de lujo y glamour. Pero por otro lado, te roba la privacidad, te expone al escrutinio público, te convierte en un blanco fácil para los rumores y las especulaciones. Ande y Kerem vivieron en carne propia los dos lados de la moneda. Su relación desde el principio fue objeto de un seguimiento mediático exhaustivo. Cada paso que daban era fotografiado, cada gesto era analizado, cada palabra era interpretada. Los fans, los medios, los paparazzi, todos estaban obsesionados con ellos. Y esto, lógicamente, generaba una presión enorme, una sensación constante de estar vigilados, de no poder ser ellos mismos. Imagínense mis vidas, tener que vivir cada momento de su relación bajo la lupa de millones de personas. Tener que cuidar cada palabra que dicen, cada gesto que hacen, cada foto que publican en las redes sociales. Tener que lidiar con los rumores, las especulaciones, las críticas. Es agotador. Y en el caso de Ande y Kerem, esta presión fue especialmente intensa, ya que ambos son figuras muy populares y queridas en Turquía y en el resto del mundo. Además, la fama también influyó en la forma en que se relacionaban con sus amigos y familiares. Era difícil mantener la privacidad, era difícil confiar en la gente, era difícil saber quién estaba realmente interesado en ellos como personas y quién solo quería aprovecharse de su fama. Y esto a su vez generaba desconfianza, aislamiento, y una sensación de soledad que también contribuyó a la ruptura. ***, la distancia, enemiga del amor ***. Y para rematar tenemos la distancia. ¡Ay, la distancia, qué enemiga tan cruel del amor! Como ya les había contado, Ande y Kerem pasaban mucho tiempo separados debido a sus compromisos laborales. Ella rodando series y películas en diferentes ciudades, él viajando por el mundo para promocionar sus proyectos y asistir a eventos. Era difícil mantener la conexión, era difícil encontrar tiempo para verse, era difícil mantener viva la llama del amor. Las relaciones a distancia requieren un esfuerzo extra, una comunicación constante, una confianza inquebrantable. Y en el caso de Ande y Kerem, estas condiciones no siempre se cumplían. Las agendas apretadas, los viajes constantes, la falta de tiempo para compartir momentos juntos, todo esto fue minando la relación poco a poco. Además, la distancia también generaba inseguridad, celos, y una sensación de incertidumbre que también contribuyó a la ruptura. Era difícil saber qué estaba haciendo el otro, con quién estaba, cómo se sentía. Era difícil confiar plenamente, era difícil mantener la fe en la relación. Y al final la distancia terminó por convertirse en un obstáculo insalvable. ***, la versión de Kerem, la confesión íntima ***. Ahora, volviendo al tema central de este vídeo, el secreto que Kerem Bürsin habría revelado a su círculo íntimo de amigos. Según mis fuentes, la confesión fue mucho más profunda y sincera de lo que imaginamos. No se limitó a una simple enumeración de diferencias y problemas.
Fue una reflexión honesta sobre lo que había significado la relación con Ande para él, sobre lo que había aprendido, sobre lo que había hecho bien y lo que había hecho mal. Al parecer, Kerem reconoció que había estado demasiado enfocado en sus propios proyectos, que no había prestado suficiente atención a las necesidades de Ande, que no había sido lo suficientemente presente en la relación. Admitió que había cometido errores, que había fallado como pareja, que se arrepentía de algunas cosas que había dicho y hecho. Pero también defendió su postura, explicando que su ambición profesional no era una falta de amor hacia Ande, sino una parte esencial de su personalidad, una necesidad vital para su crecimiento personal. Explicó que siempre la había amado y apoyado, que siempre había querido lo mejor para ella, pero que no podía renunciar a sus sueños, que no podía sacrificar su felicidad por complacer a nadie. En definitiva, la confesión de Kerem fue un testimonio de honestidad, de madurez, de aceptación. Reconoció sus errores, defendió su postura, y asumió su responsabilidad en la ruptura. Y esto, mis amores, es algo que no todos los hombres son capaces de hacer. *** El presente y el futuro, ¿hay esperanza? ***. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué hay del presente y del futuro? ¿Han superado Ande y Kerem la ruptura? ¿Han encontrado la felicidad por separado? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación? Como ya les había contado, ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales. Ande ha seguido cosechando éxitos en la actuación, convirtiéndose en una de las actrices más cotizadas de Turquía y abriéndose camino en el mercado internacional. Además ha incursionado en el mundo de la moda, consolidando su imagen como una influencer de renombre. Kerem, por su parte, ha estado trabajando arduamente en sus proyectos de producción y dirección, apostando por nuevas historias, nuevos talentos, nuevas formas de contar historias. Además, ha seguido actuando en algunos proyectos, demostrando su versatilidad y su compromiso con el arte. En cuanto a sus vidas personales, ambos han sido discretos y cautelosos. No se les ha visto con otras parejas, no han hecho declaraciones públicas sobre su vida amorosa. Parece que ambos están dedicando tiempo a sanar, a reflexionar, a reconectar consigo mismos. Pero, ¿existe la posibilidad de una reconciliación? Esa es la pregunta que todos los fans se hacen. Y la respuesta, como siempre, es nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Los caminos de Ande y Kerem podrían volver a cruzarse en el futuro, ya sea por motivos profesionales o personales. Quizás el tiempo cure las heridas, quizás la distancia les haga valorar lo que perdieron, quizás el destino les depare una segunda oportunidad. O quizás no. Quizás Ande y Kerem sigan adelante por caminos separados, encontrando la felicidad con otras personas, construyendo sus propias vidas lejos el uno del otro. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que su historia de amor siempre será recordada como un cuento de hadas moderno, como un romance de película, como una leyenda de la televisión turca. Y aunque el final no haya sido el que todos esperábamos, su legado perdurará por siempre en el corazón de sus fans. ***, más chismecitos exclusivos, ***. Y como sé que les encanta el chisme jugoso, les voy a revelar un par de detalles más que he descubierto en mis investigaciones. Mensajes secretos Se dice que Ande y Kerem siguen manteniendo contacto a través de mensajes privados en Instagram. No son conversaciones largas y frecuentes, pero sí intercambian felicitaciones por sus logros profesionales y mensajes de apoyo en momentos difíciles. Quién sabe, quizás estos mensajes sean el inicio de algo más. Proyectos en común Existe un rumor persistente sobre la posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Se habla de una película, una serie, incluso una obra de teatro. Nada está confirmado, pero la idea está ahí, latente en el ambiente. Imagínense la expectación que generaría este reencuentro. Recuerdos inolvidables Fuentes cercanas a ambos aseguran que Ande y Kerem guardan un recuerdo muy especial de los momentos que vivieron juntos. A pesar de los problemas y las diferencias, ambos valoran la intensidad del amor que sintieron, la complicidad que compartieron, las experiencias que vivieron. Quizás estos recuerdos sean la base para una futura amistad. Y con esto, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo del secreto de Ande y Kerem.
Recuerden que todo lo que les he contado se basa en información de fuentes cercanas a ambos, pero que no hay nada confirmado oficialmente. Así que tomen todo con una pizca de sal. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les ha parecido esta nueva información? ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos de nuevo? Díganme lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Andy y Kerem, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es bueno pero con moderación. Cara guiño.